Señor, ¿de dónde vendrá nuestra ayuda si no viene de ti, Señor? Tú eres ese Dios que creó el universo, tú eres ese Dios que creó al hombre, que nos sustenta con el poder de su palabra, que midió con la palma de sus manos los mares, el universo, quien controla todo, Señor. Nada sale de tu control, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso venimos ante ti a glorificar tu santo nombre, a suplicarte y a rogarte nos perdones de toda iniquidad, de toda maldad, a que, Señor, nos hables y nos cambies nuestros corazones, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Nada ni nadie puede hacerlo más que tú. Tú eres el único que puede, Señor, tocar nuestras vidas y hacer que busquemos y volteemos a ti, Señor. Pedimos que en esta tarde, Señor, tú seas glorificado con esta prédica, Señor, tú seas dado a conocer, Señor, y que toques los corazones de las personas que no te conocen, Señor. Que, Señor, sean edificadas las almas que ya te conocen, Señor. Y pedimos, Señor, también que obres en la vida de esos doctores, esas enfermeras, Señor, que están laborando, Señor, pues muy fuerte con esto de esta pandemia, Señor, que de alguna manera llegue este evangelio a ellos puedan convertirse en todo el mundo, Señor, a todas las personas en todos los hospitales que laboran, que están relacionadas en todo lo que es los hospitales, Señor, que ellos puedan escuchar y que ellos puedan dar a conocer a esas personas que están enfermas tu evangelio, Señor. Bendícelos grandemente, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Levanta, Señor, a las personas que tú quieres levantar, Señor, y que tu mano poderosa sea vista, obrar allá, Señor. Pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo prepare, Señor, el corazón de las personas inconversas, y que esta palabra, Señor, vaya con tu autoridad, con tu poder, Señor, que tu Espíritu Santo dirija y que tú seas exaltado, glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estamos en el Evangelio de Marcos, ya casi finalizando. Hoy es martes, los martes damos un estudio y estamos en el capítulo 16, es el último capítulo. Nos quedamos en el versículo 8, vamos a continuar con el versículo 9, pero hoy solo vamos a ver del 9 al 13 y la próxima semana terminamos el Evangelio de Marcos. Estamos orando para ver qué libro vamos a iniciar, vamos a enseñar de aquí a 15 días, pero hoy pues vamos a continuar. El tema que vemos hoy se llama: el Señor Jesús aparece físicamente después de su muerte a María Magdalena y a 2 de sus discípulos. La semana pasada pudimos ver la sepultura y la victoriosa resurrección del Señor Jesús. Vimos que el Señor cumplió con la obra de redención, que es la salvación del ser humano, que se arrepiente y que cree. La muerte vimos que no pudo retenerlo, el Señor se levantó de entre los muertos, el Señor es Dios. El universo en ese momento se estremeció y los ángeles dieron testimonio de su resurrección, y pues también dieron testimonio a las mujeres. Estas mujeres pues fueron las que presenciaron que el Señor ya no estaba en la tumba. Allá vemos que el ángel le recordó que el Señor pues había dicho que Él resucitaría, y también les encarga lo que pues el Señor ya había encargado anteriormente, que fueran a dar el mensaje de su resurrección, porque pues el Señor les había hablado de la resurrección. Entonces manda a estas mujeres a que vayan con los discípulos y con Pedro a dar testimonio de ello, ¿no? Y pues también menciona al ángel que ellas se encontrarían con el Señor Jesucristo en Galilea. Así que hoy vamos a dar continuidad a este gran evento, donde tendrán su encuentro con su Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Leemos entonces Marcos capítulo 16, versículo 9, si me puede seguir con la vista. 9 en adelante dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Hacemos pausa en el versículo 11. Y pues nos quedamos en que las mujeres habían sido enviadas por el ángel a dar testimonio a los discípulos y a Pedro. Ellas pues
no pudieron ungir al Señor, estaban yendo a ungirlo, no pudieron ungir al Señor, pero lo que vieron fue mucho mejor, fue mucho más asombroso y hermoso, y sus emociones se habían disparado como algo cuando te emociona tanto que no puedes parar de correr para llegar a decirlo. María Magdalena estaba muy gozosa porque su Señor había resucitado, su Maestro. Él estaba vivo y Dios está vivo. Y esto debería dar credibilidad a la resurrección futura de los muertos, porque si el Señor resucitó, pues ellas y los que crean también resucitarán en el día postrero. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le decía a Marta: ¿crees esto? Y esto es una pregunta para ti abierta. ¿Crees esto? Estamos viendo que la palabra demostró a través de más de 500 personas que lo vieron físicamente, que fue tangible, que lo tocaron, que comieron con él, tocaron sus heridas, vieron que era carne, hueso, tendones, todo lo que el ser humano tiene como cuerpo, pero eran un 100% hombre, pero también 100% Dios. Entonces lo vemos que el Señor Jesús podía traspasar las paredes de la tumba, no tenía que venir a moverse la piedra, pero la semana pasada vimos el por qué se tuvo que mover, nada más para dar testimonio de que Él no estaba allá adentro. Entonces Él traspasa las paredes de la tumba. También lo vemos más adelante, obviamente, aparecer físicamente entre los discípulos y multitudes, aún cerradas las puertas y las ventanas del aposento alto, ¿no? Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, lo dice así: que se apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Entonces, vemos aquí ese testimonio de muchas personas que realmente fue para que esto llegara hasta el día de hoy a dar credibilidad, y pues que ellos creyeran principalmente porque ellos iban a iniciar la obra de la fe, ¿no? Entonces vemos que aquí que las mujeres tenían un encargo: llevar las buenas noticias de la resurrección a los discípulos. El haber sido testigos de estos gloriosos momentos les hacía responsables de proclamarlo. Y todo ser humano que se arrepiente, todo ser humano que se convierte a Cristo, que verdaderamente nace de nuevo en espíritu, se hace responsable de proclamar las buenas nuevas sin excusas. Se dice que si no proclamas, si no adoras, si no alabas por las maravillas del Señor, las piedras hablarán, pero tú darás cuenta de esto, así que no podemos callar, ¿no? En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, vemos esto de que las piedras hablan. En la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, los fariseos intentaron callar a la multitud de los discípulos que venía alabando y adorando, proclamando las maravillas que el Señor había hecho. Y le dijeron: maestro, los fariseos le dijeron: maestro, reprenda a tus discípulos. Pero ya en Lucas 19:40 el Señor respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces esto es importante. Nosotros tenemos una responsabilidad, no debemos callar. El Evangelio tiene que ser dado a conocer en todo tu hogar, en todo lugar donde tú vayas, que esté abierta la puerta, la oportunidad. Tú habla, ora para que se abra la oportunidad y tú habla de Cristo, da testimonio de Él. En el Evangelio de Mateo se menciona que fueron varias mujeres las que fueron a dar las buenas nuevas, esas que iban corriendo a dar lo que vieron, lo que el ángel les dijo, con temor, pero al mismo tiempo estaban llenas de gran gozo. Y eso nos debe hacer reflexionar también que tanto hombre o mujer que corre fielmente en el camino de la obediencia, al final va a tener la recompensa de encontrarse físicamente con el Señor Jesús, rostro a rostro. El entusiasmo que estaban mostrando estas mujeres era demasiado grande como para detenerse a hablar con alguien en el camino. Ellas iban muy rápido, como si tuvieran alas en los pies,
en busca de estos discípulos. ¿Para qué? Para darles testimonio, lo que habían visto, la buena noticia. Y de esta manera, pues las mujeres abandonan el sepulcro en donde había sido colocado el Señor Jesús. Y Marcos vemos que no vuelve a hacer referencia del sepulcro, no vuelve a mencionar más del sepulcro. Entonces dice que ese sepulcro quedó definitivamente abandonado por varios siglos. Muchos creerían que es como ahora que van y lo visitan y ven que la tumba está vacía, pero no fue así. Pasaron varios siglos sin que nadie se interesase por él. Y la razón la debemos encontrar en la resurrección. Porque ¿para qué ir a un sepulcro donde el Señor Jesús ya no estaba? Ellos vieron que Él resucitó. Él fue visto, palpado, vivo, de carne y hueso, en cuerpo de gloria, y ascendió. O sea que está en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por los que ya son suyos y los que quieran serlo. Entonces, cuando el cristiano se convierte, lamentablemente en esos tiempos, la mayoría de las personas que se convertía, como que empezaban a ver estas cosas más adelante como una especie como una religión, como una ceremonia. Ya empezaron a ver dogmas, liturgias frías y muertas, sin ningún contacto real y vital con Cristo resucitado. Empezaron a enfocarse en la tumba y en reliquias. Empezaron a buscar sitios sagrados, objetos que venerar, ¿no? Entonces es algo que Dios aborrece. Cristo, tienes que entender que vive en el corazón de las personas que se arrepienten y que se convierten a Él. Nada lo va a representar, ni nada debemos venerar. Hay muchas personas que veneran lugares, crucifijos, objetos que no son realmente agradables a Dios. Estas cosas se vuelven como ídolos. Entonces, estas cosas empiezan como que a tomar el lugar, como que a representar a Dios, y como que es una manera de honrar a Dios, y ese ídolo lo que está haciendo es interponerse entre Dios y el hombre. Dios trae juicio sobre eso. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, la idolatría traía juicio, consecuencias graves. Si puedes leer Jeremías capítulo 10 para que puedas entenderlo. Así que este hermoso evento de la resurrección del Señor Jesucristo dice acá que sucede en domingo, el primer día de la semana. Y todos sabemos que los judíos pues celebraban en estos tiempos el sábado con una religiosidad extrema. Sin embargo, los primeros cristianos, que también eran judíos, hicieron del domingo su día más especial, debido a que el Señor Jesús resucitó precisamente en domingo. Es por eso que hoy día los cristianos tenemos el domingo como ese día especial en que se viene a adorar, se viene a alabar al Señor, se viene a tener comunión entre la familia de Cristo, ¿no? Y aunque es necesario hablar de la tumba para creer en la resurrección del Señor Jesucristo, sin embargo, no puede ser tenida como una prueba definitiva que sirva para demostrar la resurrección del Señor. Por eso menciona las diferentes ocasiones en las que el Señor Jesús se apareció vivo. Marcos está mencionando por lo menos 5 de ellas. Vemos que menciona a María Magdalena, vemos que menciona a los que estaban tristes y llorando, luego vemos que menciona a 2 discípulos que iban al campo, y luego vemos que estos fueron a los otros, que es otro grupo. Pero después dice que también menciona a los 11 discípulos que se encontraban reunidos, de los cuales hoy solo vamos a ver 4. No se sabe exactamente si los que estaban tristes y llorando son los mismos 11, o si son los otros que fueron avisados por los 2. Pero Marcos los señala como si fueran diferentes grupos, así que vamos a tomarlo como diferentes grupos. Leyendo los otros evangelios y el libro de Hechos y la primera carta de Pablo a los Corintios, que ya hemos mencionado anteriormente, podemos ver que la lista de evidencias de la resurrección es mucho más grande. Y esas apariciones traían un propósito: convencer a sus discípulos de la realidad de su resurrección, y también proveía de un tiempo para instruirles y prepararles para su futuro ministerio, que es lo que vamos a ver la semana que viene, que es la Gran Comisión. Marcos menciona que María Magdalena fue la primera que vio al Señor Jesús después de su muerte, o sea, ya resucitado. Mateo relata que ellas se encontraban con el Señor en Galilea, pero Marcos nos dice que María Magdalena se encontraba sola cuando lo vio. Entonces, esto es difícil establecer una cronología así precisa de todo lo que ocurrió en esa mañana, pero eso no es tan importante. Ahora, Jerusalén
tenemos que entender que se encontraba cerca del sepulcro. Lo vimos en el Evangelio de Juan la semana pasada, en Juan 19, 41 y 42, que el sepulcro estaba en un huerto muy cerca de donde lo habían crucificado. Así que todo eso estaba muy cerca. Por eso es que se dio todo a tiempo, dijimos la semana pasada, porque estaba muy cerca. Y también muestra que era relativamente fácil para ir y volver en poco tiempo. Por ejemplo, María Magdalena había estado junto a la cruz cuando el Señor Jesús murió, y también luego acompañó a José de Arimatea, y luego también acompañó a Nicodemo cuando llevaron a su cuerpo al sepulcro. Así que esto pues decía, ¿cómo puede ser que te pudiera estar tan rápido en todos estos lugares? Porque todo estaba cerca, ¿no? Y en la mañana del primer día de la semana fue ella una de las primeras en llegar para ungir el cuerpo, lo vimos la semana pasada, del Señor Jesús. Así que por eso ella podía estar haciendo todo esto con ellos. Y eso lo puedes corroborar en Marcos 15, versículo 40, versículo 47 y Marcos 16, versículo 1. Y ahora nuestro texto de hoy pues también fue la primera vez en que, bueno, de hecho la primera en ver al Señor Jesús resucitado. Así que esto es importante mencionarlo. Marcos relata que el Señor Jesús había echado de ella 7 demonios, lo vimos la semana pasada, pero esto nos enseña que por muy grave que sea tu falta, a la persona que está escuchando esto, por muy grave que sea tu falta, por muy grave que sea tu caída, si te arrepientes genuinamente y crees únicamente en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, serás restaurado, serás salvado, serás regenerado para disfrutar plenamente de la comunión con el Señor. Estamos viendo un testimonio de María Magdalena que estaba endemoniada, 7 demonios tenía. En el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18, nos relata este encuentro del Señor Jesús con María Magdalena. Y nos dice que ella estaba llorando y que alguien le preguntaba ¿por qué lloras? Y ese era el Señor Jesucristo resucitado, pero ella lo miraba y no lo veía como tal, lo veía como un jardinero, lo veía diferente. Y como el cuerpo pues no se encontraba en la tumba, ella le decía supuestamente al jardinero, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, por favor, y yo lo llevaré. Entonces el Señor Jesús le dijo, María. Entonces ella reaccionó porque escuchó la voz de él, y volviéndose ella, dice que reconoció y dijo, Raboni, que quiere decir maestro, y se postró y lo abrazó de los pies. Entonces el Señor Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces ella obedeció y fue a dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor, que había tocado al Señor, que el Señor le había dicho estas cosas. Y cabe mencionar que el hecho de decirle no me toques no era que no lo tocara físicamente. Hay palabras que traen un significado. Por ejemplo, no me toques es una frase en el griego antiguo que describe algo así como déjame ir, no me detengas. Entonces María se había tomado del Señor Jesús y no quería soltarle. Y esto también me recuerda a Jacobo en Génesis capítulo 32, del 22 al 30, donde dice que peleó con el Señor, pero se refería a esta misma acción de Señor, no te vayas, Señor, no me dejes. Entonces vemos que esta frase fue utilizada muy similar con Jacob. Entonces, como que decía Jacob, no quiero soltarte hasta que me bendigas. Pero no quiere decir que estuviera peleando, sino que la pelea era una pelea así de que, Señor, por favor, quebrántame, bendíceme. Y hasta que fue tanta la insistencia de Jacob que el Señor le descoyuntó la cadera, o sea, lo venció. O sea, esto significa lo quebrantó, lo llevó hasta lo último para que él pudiera realmente servirle a Dios, y fue que le cambia el nombre a Israel. Y es lo que hace con nosotros. O sea, realmente nosotros debemos pedirle al Señor que nos quebrante cuando no conocemos de Él, para que veamos realmente nuestro pecado, para que el Espíritu Santo nos muestre y nos convenza del pecado, de la justicia y del juicio. Entonces, en este caso de María,
como el Señor había muerto y había resucitado, ella no quería soltarlo de tan emocionada y de tan contenta que estaba al verlo vivo, y estaba pasando por algo pues inexplicable, porque era algo asombroso el ver vivo a su maestro, a su Señor. Ahora en el caso de Jacob, pues dijimos que él quería ser bendecido, y obviamente esto tú lo puedes hacer en tu oración junto con la meditación de la palabra. No soltar al Señor en la meditación de la palabra, no soltarlo al Señor en la oración hasta que se haga su voluntad en ti. Y es muy similar a cuando te dice el Señor: pide, busca y llama, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Entonces todo eso muestra que el cuerpo resucitado del Señor Jesús pues era diferente, porque primero vemos que ella no lo reconoció, lo vio como un jardinero. Sin embargo, su cuerpo era similar a su cuerpo anterior, antes de la resurrección. Entonces definitivamente era él y tangible, pero el Señor Jesús no era un fantasma. El Señor Jesús no estaba protestando allá de que María no debía tocarlo para no contaminarlo, no. Pero le estaba molestando que no lo detuviera, ya que tenía algo que hacer y volvería a verla a ella junto con los discípulos. Entonces vemos que después de este evento tan hermoso, el Señor le encarga lo mismo que el ángel había dicho, que ella fuera a llevar el testimonio, y ella fue rápidamente a darles ese testimonio, y se encuentra con el grupo de los discípulos que estaban tristes, que estaban llorando, y cuando María Magdalena les cuenta que el Señor Jesús estaba vivo, no lo creyeron. No es difícil imaginarse la escena. Ellos aún no estaban firmes en la fe. Ellos veían lo visible, pero no estaban viendo lo invisible. No lo que el corazón del cristiano debe creer, o sea, que el Señor iba a ser levantado. Ellos no creían en eso. El cristiano, recuerden que vive por fe. Cree en Cristo y cree en su palabra. No solo digo creo en Cristo, sino que creo en su palabra. Sus corazones estaban de ellos llenos de pesimismo. Habían escuchado que murió, otros lo vieron morir, otros lo vieron sepultarlo. Entonces ellos estaban totalmente llenos de pesimismo. No podían creer que él había resucitado, o sea, no podían creer que él había prometido que iba a ser levantado de los muertos al tercer día, y aunque tenían el conocimiento de las Escrituras, no las aplicaban, por eso no creían. Entonces no le creyeron a esta María Magdalena, aún viniendo el testimonio, fíjense, de alguien que peregrinaba muy cerca de ellos y de las otras Marías, y no habían entendido que pues realmente esto tenía que acontecer, era necesario. ¿Por qué? Porque necesitaba de alguna manera morir y resucitar para que pudiera ser posible establecer el reino del Señor en la tierra, ¿no? Por ejemplo, si no eran reconciliados con Dios, pues obviamente no podía solucionarse el problema del pecado y no se podía establecer el reino en la tierra. Entonces, esta fue la razón por la que el Señor Jesús había muerto y había resucitado, y ellos tampoco lo creían y tampoco confiaron en lo que le estaba diciendo María Magdalena, porque en esos tiempos se desconfiaba, no se tenía la confianza en las mujeres, pero vemos que el Señor Jesús sí confió en ellas, y esto muestra que ellas pueden ser usadas grandemente por Dios, obviamente en sus respectivos roles. Hay diferentes roles para cada quien. Por ejemplo, la mujer no debe tomarse de esto para enseñar a los hombres, pero sí puede enseñar a sus hijos, y también puede enseñar a otras mujeres, obviamente a otras mujeres si el pastor lo autoriza. Con respecto a la evangelización, pues ella es libre de darlo a conocer en todo momento a cualquier persona, pero si son hombres, después de darles el evangelio, debe canalizarlos a otros hombres maduros para que le den seguimiento. Entonces, cuando se ha tocado el tema de que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús, ese tema trae mucha controversia, y es importante pues estudiarlo bien y ver el contexto para poder entender a qué se refería Pablo en Gálatas 3:28. Y se refería a que Dios no hace excepción de personas para la salvación, sea hombre o mujer, sea judío o gentil, no importa raza o estatus social, siempre y cuando se arrepientan genuinamente y crean. Entonces, no debemos tergiversar la palabra y caer en que esta cita se refiere a que ellos pueden pues ser pastoras o predicarle a todos. No, realmente hay un orden, hay un rol, no te hace menos importante. Tanto hombre como mujer son importantes igualmente ante Dios,
pero cada quien tiene su rol, su responsabilidad, y esto lo puedes ver en Dios. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen un estatus igual de divinidad, pero no porque el Hijo se sujete al Padre es menor, ni porque el Espíritu Santo realmente obre nada más, nos guíe a través de la palabra, es menor. No. Realmente es una manera de presentarlo porque tenemos roles diferentes y roles importantes y ante Dios somos igual. Lo mismo con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma nivel, son Dios, no, uno no es menos que el otro, para nada, todos es un solo Dios. ¿Okay? Continuamos con el siguiente versículo, estamos en Marcos 16, versículos 12 y 13, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Hacemos pausa. Con esto vamos a terminar nuestro tema de hoy. Ya estamos viendo que después apareció, dice acá, en otra forma a dos de ellos. O sea, primero quisiera mostrarles que estos dos podrían ser los mismos que aquellos dos que iban camino a Emaús, una aldea. Emaús era una aldea que quedaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén, y que también se les apareció el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. Sean o no, parece que ambos estaban de luto. Aquí vemos que ellos estaban tristes por la muerte de su amado maestro, estaban cabizbajos, estaban sin esperanza. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Estaban intentando volver a sus ocupaciones, estaban tratando de rehacer su vida otra vez, y lo más pronto posible, alejándose cuanto antes de Jerusalén para dejar allá su dolor. ¿Okay? Ahora bien, Marcos nos da muy poca información sobre esta aparición, pero nos lleva a reflexionar sobre otros temas como este que dice que apareció en otra forma. ¿Okay? De la misma manera que le sucedió a María Magdalena, ella lo veía como el jardinero hasta que el Señor quiso mostrarse. De esa misma manera le estaba ocurriendo a estos dos discípulos del Señor. Si se refiere a los dos que iban camino a Emaús, en Lucas nos habla en que estos dos no lo habían reconocido durante el camino por la misma razón que se nos está dando con María Magdalena, porque dice, de hecho, en Lucas 24, 16, que los ojos de ellos estaban velados. ¿Para qué? Para que no le conociesen. Entonces, es lo mismo que estaba pasando con María Magdalena y estaba sucediendo con estas personas. Entonces, es importante que veamos la similitud, ¿no? Un poco el hecho de no creer es porque lo vieron morir, y otro porque el Señor pues les impidió reconocerlo para que comprendieran que a través de las Escrituras decía que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y eso está en el mismo en capítulo 24 de Lucas, del 25 al 27. Entonces, después de comprender esto, el Señor hizo lo siguiente en el versículo 31 de Lucas 24 al 33. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Ok? Entonces vemos en relación a esto, lo mencionamos hace un momento, se mostró a muchos en diferentes maneras para que hubiera ¿qué? Una nube de testigos que testificaran que lo vieron a él resucitado, que él era realmente un hombre al que podían identificar, porque fíjense bien, el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, como bien dijo, caminaba junto a los discípulos que iban a Emaús, ¿okay? Caminaba con ellos en Lucas 24:15. Luego vemos, dejó que Tomás tocara sus heridas en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 27. Les preparó el desayuno en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 8 al 12. Y en Lucas 24, 39 al 40 les decían, miren mis manos, miren mis pies, toquen, palpen, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo. Y les enseñó sus muñecas y les enseñó sus pies. Y seguidamente en el versículo 42 y 43 les pidió de comer y le dieron un trozo de pez asado y un panal de miel y comió con ellos. Entonces, de esta manera el Señor Jesús quería hacerles entender a esa nube de testigos que Él no era espíritu, que no era un fantasma,
pero que tenía que suceder para que así pudiera dar inicio al reino de Dios en la tierra. Sin embargo, considerando estos relatos, también es cierto que su cuerpo tenía ciertas características nuevas. Por ejemplo, era capaz de presentarse de repente donde los discípulos estaban reunidos, aún en lugares cerrados, y hemos visto en el versículo 19 del Evangelio de Juan, capítulo 20, cómo cerradas las puertas, cerradas las ventanas, apareció enfrente de ellos. Y el Señor le dijo, toquen. O sea, no puedes tocar un espíritu. De igual manera, pues, desaparecer al terminar de hablar con esos dos del camino a Emaús, en Lucas 12, en Lucas 24, 31, pues igual nos muestra que realmente hablaron, comieron y luego desapareció. Entonces todo parece indicar que el Señor Jesús tenía ciertas características nuevas porque parece que no estaba sujeto a las leyes del espacio y el tiempo. Así que era el mismo hombre, pero había algo diferente en cuanto al tiempo y espacio. Incluso las heridas que le habían causado la muerte seguían estando presentes, pero ya no tenían ningún efecto sobre él. Entonces este nuevo cuerpo no estaba sujeto a leyes de la biología y tampoco tendría que volver a morir. Era su cuerpo ya glorificado. Y de hecho Apocalipsis nos dice que él estará así allá con nosotros. Ahora, por último, dice que estos dos fueron a ver a los otros. Como dijimos, no sabemos si los otros eran los 11, porque los de Emaús dice que fueron a ver a los 11, pero en Marcos está diciendo que fueron a ver a los otros, no sabemos si eran ellos, ¿ok? Entonces, vemos que ellos no podían parar porque sus corazones estaban ardiendo, ellos mismos lo dijeron, estaban desbordados de alegría. Entonces no podían guardar esas buenas noticias para sí mismos, sino que una vez que estuvieron seguros de que habían visto al Señor Jesús, regresaron para informar a otro grupo de discípulos. Entonces podemos imaginarnos que en su viaje de regreso, pues ya no venían con el mismo corazón apachurrado, no, ahora venían con los pies ligeros, pero con un corazón desbordable de alegría, de gozo, de emoción. Sin embargo, pues vemos que el resultado cuando ellos llegaron y testificaron, no fue lo que esperaban, fue el mismo que María Magdalena recibió cuando dio también las noticias a los otros. Dice allá, ni aún ellos creyeron. Entonces vemos cuánta incredulidad había en sus corazones y hoy día es igual. Tú hablas de Cristo que murió y que resucitó y que ascendió. Tú hablas de que Él es el único mediador entre Dios y el hombre, el único que puede salvarte. Y tú hablas de un arrepentimiento para perdón de pecados y que el Señor va a justificarte ante Dios. ¿Y qué hacen con todo esto? Lo echan en saco roto. No lo creen. Y el día de mañana, ¿qué va a pasar cuando mueran? Les diré, aunque sea desagradable. Se lamentarán como lo hizo aquel rico cuando murió y fue al infierno, contrario a Lázaro que creyó y se arrepintió y fue al seno de Abraham. En Marcos capítulo 16, versículo 13, que es nuestro texto de hoy, estos dos testificaron y cuando testificaron dice que se resistieron a creer. Y eso muestra la dureza del corazón. No creer en el Señor es un corazón duro. Podemos notar en estos dos grupos, entre María y los dos discípulos, que fueron los que fueron a llevar el mensaje, vemos la misma resistencia a creer en la verdad. Primero vimos a María Magdalena y segundo a dos discípulos del Señor. A ambos grupos se les aparece el Señor físicamente, ambos grupos corroboraron que era Él. María Magdalena lo tocó, lo abrazó de los pies, a ambos se les apareció tangible físicamente. Y ambos grupos fueron a testificar, pero a ambos no les creyeron. Y esto sucede muy a menudo. Evangelizas, testificas, proclamas y no creen. Rechazan el evangelio. ¿Por qué? Porque endurecen los corazones. Pero eso no debe desanimarnos. No debemos caer en el desánimo. Nuestro deber es ese, testificar, enseñar de Cristo, evangelizar, pero sobre todo vivir el evangelio para testificar. Crean o no. Esa es la función del evangelio. Cuando tú expones el evangelio, causa dos cosas: o convicción o endurecimiento. Según tu corazón, según si tu corazón está dispuesto como tierra fértil, pues obviamente traerá convicción, creerás. Pero si tu corazón no está dispuesto como tierra fértil,
pues se endurece y obviamente te vas a ir perdiendo porque tu camino es camino de perdición. Entonces lo maravilloso de todo esto es que el Señor Jesucristo nos salva y quiere salvarte. Y nos hace partícipes de su obra, esa obra suya, esa obra maravillosa de redención para el ser humano que se arrepienta y se convierta a Cristo. La resurrección del Señor Jesús fue completamente diferente a las otras resurrecciones que ya habían ellos visto personalmente. Por ejemplo, vieron que levantó a Lázaro de los muertos. Y cuando Lázaro fue resucitado, volvió a la vida en la misma forma, en la misma condición en la que se había ido 4 días antes, pero finalmente tendría que volver a morir. Pero la resurrección del Señor Jesús fue totalmente diferente. Marcó un antes y un después. Como ya hemos dicho, su cuerpo aún se veía como antes de morir, pero sí hubo un cambio. Se veía igual, por eso lo podía identificar, pero hubo un cambio, habían rasgos que lo hacían totalmente diferente. Como con ese cuerpo, obviamente, si hubiera sido el mismo, no hubiera ascendido. Pero era diferente el cuerpo para poder ascender al cielo en gloria sin necesidad de volver a pasar por la muerte. Y de esa misma manera volverá un día no muy lejano. Y esa es la promesa que el Señor ha hecho y es la esperanza del cristiano. Y es la esperanza de la humanidad, pero la humanidad debe dejar de rechazar el Evangelio. La próxima semana veremos que el Señor Jesús se encontraba, se iba a encontrar con ellos y que iban a creer porque ya lo iban a tener enfrente tangiblemente. Entonces el Señor les va a decir, porque viste, creíste. Más bienaventurado el que no vio y creyó, dice Juan 20:29. Entonces estos hombres de Dios fueron testigos de la gloriosa resurrección del Señor Jesús. Impactó tanto sus vidas que ellos dieron su vida por Cristo y su Evangelio. Entonces debes preguntarte si darías tu vida por una obra ficticia. Vemos que esto, si hubiera sido una obra falsa, ¿crees que estos discípulos iban a dejar ser perseguidos, golpeados, injuriados y muertos de una manera tan cruel? Entonces es importante preguntarte si dejarías todo por seguir su sistema y por glorificar y poner en alto su nombre del Señor. Pregúntate si al morir estarías gozoso como aquellos mártires que iban a morir crucificados y quemados, otros muertes de espada, otros aserrados con el gozo por delante y se gozaban y no lo negaban porque sabían que morían por el Señor y también sabían que se encontrarían pronto con Él, porque sus palabras dicen que ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor, rostro a rostro. El Señor Jesús resucitó y digo que nos va a resucitar el día postrero. Y esa promesa es verdad, existe y se va a cumplir. Él nos va a dar un cuerpo glorioso para estar con Él. No solo el alma va a estar allá sin vestido, sin cuerpo, y el espíritu enfrente de Él. No. Vamos a estar con cuerpos. Él nos va a dar cuerpos preparados para estar en el cielo eternamente con Él, sin enfermedades, sin dolencias, sin tristeza, solo gozo y amor con el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Entonces yo concluyo, hermano. Para ti, hermano en Cristo o hermana en Cristo, no sigas coqueteando con el pecado. No sigas viviendo en tibieza. Tú bien sabes que el Señor vomita, o sea, no se agrada de la tibieza, no quiere sacarte de su corazón y te lo está haciendo ver. Y por eso te reprende como a hijo y te dice que te arrepientas y camines en ese camino de santidad al cual fuiste llamado. Y que no sigas con ese pie en el mundo y otro pie en el cristianismo. Y para ti, amigo que dice ser cristiano o amiga que dice ser cristiano y por evidencia no lo eres porque no se te ve el fruto por ningún lado. Es tiempo de pedir, es tiempo de buscar. Es tiempo de llamar, porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. El Señor lo dijo, ¿qué padre si sus hijos le piden pan le van a dar una piedra? O si le piden pescado les va a dar una serpiente en su lugar? O si le piden un huevo les va a dar un escorpión? Claro que no, dice el Señor. Así que si ustedes que son gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes lo piden. Entonces aquí está muy claro, no eres porque no tienes fruto. El Señor ha dicho, por sus frutos los conoceréis.
Y el Señor ha dicho que a los que vengan y que se digan, pero no tienen fruto, nunca les conocí. Así que Lucas capítulo 11, 9 al 13 es recomendable para ti que dices ser cristiano y que no tienes evidencia de serlo. Y esto es por amor, no lo hago por juzgarte. Pero si no te lo digo yo, digo a través de la palabra te habla Dios. Solo somos herramientas. Y para ti, amigo oyente, que no conoce de Cristo, que no sabe que necesita ser salvado por la gracia redentora de Cristo Jesús, no sigas rechazando el Evangelio, no sigas rechazando a Cristo, das la espalda cuando lo rechazas. El Señor Jesucristo es el Señor de todo. Se ha dado poder en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Él es el nombre sobre todo nombre. No hay salvación en otro nombre. Entonces el Señor algún día no muy lejano vendrá en gloria y ya no habrá más oportunidad. Y no solo es esperar su venida, sino que puedes morir. Fíjate, esta pandemia muestra la fragilidad del ser humano. Puedes morir en cualquier momento y no habrá oportunidad. No dilates. El Señor muestra su misericordia en darte esta oportunidad a través de este mensaje. Es una gran bendición lo que estás escuchando, lo que estás recibiendo. Déjate bendecir. Y para todos en general, un fuerte abrazo y que Dios siga derramando su gracia grandemente sobre ustedes. El cielo se oye, se escucha resonar su voz de ángeles cantando su majestad, todo para un rey. Cántale también Jesucristo el Rey. Somos rescató,